Sentimiento de mercado, el análisis técnico y las claves de la evolución del precio en el mercado Forex. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across. Y vamos ya con el análisis de la actualidad del mercado de divisas, que viene marcada, como no, por esa reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que no se esperan decisiones, pero sí mensajes de cómo pueden transcurrir las cosas en el futuro. Tenemos ya con nosotros a nuestro amigo y compañero Gonzalo Cañete, responsable de Brújula de Mercados. Gonzalo, hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas Nada, tardes. vamos a ver qué pasa. Hemos escuchado críticas a la FED, primero por subir los tipos, luego por parar las subidas de tipos y ahora por no hacer nada. Se está cargando quizás sobre la FED una responsabilidad que no es exclusivamente suya. Me refiero a que es posible que los miembros del Comité Abierto de la FED ya se hayan dado cuenta de que no pueden normalizar la política monetaria sin hacer estallar la burbuja de los mercados de renta variable y que los tipos de interés van a estar muy bajos cuando llegue la próxima recesión. Con esos dos factores, esas dos variables, ¿qué podemos esperar, Gonzalo, de la reunión de esta tarde? Bueno, vamos a simplificarlo un poco y así ya tenemos, yo creo que la clave del complejo sistema monetario actual. Se han puesto los tipos de interés por los suelos durante los últimos años para salir de un bache, la crisis de 2008-2009, la crisis de las hipotecas subprime. Históricamente, cada vez que se bajaban los tipos, el dinero se ponía barato, el crédito y la inversión se reactivaban y, por lo tanto, el crecimiento económico acababa llegando, se recuperaba el ciclo económico. El problema es que ahora se ha puesto durante los últimos años el dinero barato, tasa de interés muy baja y, sin embargo, no hay indicios de un crecimiento económico sostenible. ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, Estados Unidos tiene un crecimiento que de momento encabeza al resto de economías del mundo, pero el mundo parece estar todavía en una especie de fase de recuperación. Si nos fijamos, en realidad, el crecimiento que ha mostrado Alemania trimestral de 0% de crecimiento rozando la recesión económica, Japón, por ejemplo, está pues ahí. Japón está en el 0,30 de crecimiento anualizado. La Unión Europea ha recortado a la baja la tasa de crecimiento una y otra vez. Por lo tanto, la tasa de interés tendría que darnos algo de oxígeno cuando estaba baja y generar crecimiento. Históricamente fue así y estamos asistiendo a todo un experimento monetario. Han puesto el dinero barato durante años, sin embargo, no se ha producido todo el crecimiento de inversión que se esperaba porque el dinero no llega a la calle, el dinero no llega al negocio, no llega a la economía. Y por ponerte un ejemplo, esta semana citábamos en Brújula de Mercado la tasa de deuda que adquiere ahora mismo el gobierno americano es tasa récord, alcanza prácticamente los 22 trillones de dólares, si tenemos en cuenta los gastos que tiene en gasto público, en pensiones, en ese tipo de cosas. Y me refiero a la deuda del gobierno americano por no tocar la deuda al consumo, que es un auténtico monstruo en Estados Unidos. La deuda al consumo alcanza, pues para que te hagas una idea de la cifra, más de 4 trillones de dólares, el crédito personal, el crédito de tarjetas de crédito, incluso el crédito universitario, sin incluir las hipotecas. Si le metes el crédito hipotecario, se va a 13,5 trillones de dólares prácticamente la deuda. Por lo tanto, si todo esto es deuda y no hay un crecimiento económico que pueda pagar el interés de esa deuda, tocar la tasa de interés es iniciar la apocalipsis, porque saben que no hay dinero para pagarlo, es decir, se va a la bancarrota la mayor economía del mundo. Por eso la Reserva Federal se encuentra entre la espada y la pared. En 2017 sí, subía la tasa de interés, pero porque el dólar caía. Y ahora con el dólar, como lo tienen tan alto, no pueden tocar la tasa de interés porque ven que se meten en un callejón sin salida. Y esto es en las mejores, digamos, en el mejor de los casos, que es la economía americana. Si miramos a otros territorios de otras partes, la situación es todavía es peor todavía, ¿no? En el sentido de que hay menos crecimiento. Efectivamente, o sea, suponiendo que además los datos de crecimiento que tenemos sean 100% sólidos, porque si nos ponemos a mirar, por ejemplo, la evolución de la renta per cápita o la evolución de las nóminas disponibles de los ciudadanos, pues se puede ver incluso que hay un empobrecimiento generalizado. Por eso propuestas como la de vuelta al patrón oro, para devolver el poder adquisitivo del dólar, por volver a un modelo estable, un reseteo monetario que permita plantear un sistema de valoración de los activos real, porque el tema está en que durante toda esta impresión de billetes que se ha hecho por parte de los bancos centrales, los colaterales, los avales, seguían siendo el activo real que quiebra. Y el activo real que quiebra que está al final de una cadena cada vez más inmensa y más interminable de billetes que se van imprimiendo y inyectando en la economía. Los colaterales, el activo tangible, el subyacente que podemos tocar, las casas, las empresas, las personas, todo eso real es lo que está quebrando tras la deuda fabricada. Pues tenemos aquí en el estudio a Alba que quiere preguntarte. Alba Porro. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Soy Alba Porro. Hola, Alba. Con respecto al tema de la FED esta tarde, que va a ser a las 7,
y porque todavía nosotros no hemos cambiado la hora y luego la rueda de prensa a las 7:30, se comenta que la FED puede no solo congelar, sino bajar los tipos, incluso incorporar los tipos negativos como herramienta de política monetaria. Tú también has comentado antes que históricamente, pues todo lo que ha pasado. ¿Es creíble esto teniendo en cuenta que históricamente de las 11 veces que ha podido bajar los tipos solo lo ha hecho una? Y con los niveles de volatilidad tan bajos como los que hay ahora, ¿tú qué crees? Es creíble en el largo plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el presidente del Banco de Inglaterra hace ya años empezó a hablar de las tasas de interés diciendo que habían llegado para quedarse, y probablemente antes o después veamos que las interbancarias ya están en negativo en Europa y lamentablemente la tasa de interés negativa, que era una anomalía, era imposible de proyectarla porque nadie te iba a cobrar por prestarle dinero, pues hoy en día se produce. Creo que, como dijo ese presidente del Banco de Inglaterra, ha llegado para quedarse porque va a ser un impuesto que va a cargar contra el pequeño inversor. Es decir, van a ir a por el pequeño, al final lo van a cobrar por tener dinero deposito en el banco, lo cual es un absurdo, y por eso creo que la tasa de interés fíjate lo que pienso, es como la última salida que queda para reactivar económicamente al mundo entero. Si el que tenga dinero, que se lo gaste porque le van a cobrar por tenerlo depositado. Esa es la tasa de interés negativa. Es un impuesto al ahorrador, es un impuesto al pequeño inversor, es un impuesto para todos aquellos que dicen, tal como están las cosas, tengo que tener dinero ahorrado. Pues si lo tienes ahorrado, también te cobramos. Así que sácalo, gástatelo y forcemos con la pistola en la cabeza a que la gente empiece a consumir, porque de otro modo esto no funciona. Eso es lo que te decía, que se penaliza a los ahorradores, ¿no? Claro. Y sin embargo se premia a los despilfarradores, ¿no? Es el mundo al revés. Sí, y si te fijas realmente, porque forma parte de todo el mismo sistema financiero que colapsó en 2008 y que ya colapsó también en el 2000 con las .com y colapsó en el 98 con el TCM, es la carrera sin final. Lo que hacemos es, en lugar de reestructurar el sistema financiero, seguimos imprimiendo billetes para tapar agujeros. Pero en realidad los que han tenido sistemas insolventes de crédito siguen funcionando igual. O sea, acabamos pagando el mundo entero la factura. Buenas tardes, Gonzalo. Hola, Manuel. Vamos a tener que prestarnos entre particulares, pero bueno. ¿Qué futuro le auguras a la paridad del dólar hongkonés con el dólar americano? Si tenemos en cuenta que los problemas que están teniendo este gobierno son bastante acusados. ¿Una divisa puede tener al mismo tiempo paridad con otra, libertad de cambios y tipos de interés libres, o esa trinidad es imposible, como lo explicó el economista Robert Mundell? ¿Cuál es la solución entonces para Hong Kong y su dólar? Bueno, yo creo que es imposible en la mayor parte de países occidentales del mundo. Lo que pasa es que Hong Kong es casi uno de los países top en libertad económica. O sea, Hong Kong no tiene un banco centralizado como tal, su moneda prácticamente está emitida a través de bancos privados, por lo tanto es como un gran experimento. Por eso yo creo que quizá podría funcionar, porque para el pequeño inversor, o para el inversor privado, mejor dicho, Hong Kong sigue siendo una zona offshore, una zona con bajos impuestos, una zona con un sistema financiero potentísimo, que ha sido territorio británico y que por lo tanto tiene una serie de características, poca deuda posible también el sistema bancario, que le permite que pueda ser lo más flexible que pueda, porque no tiene prácticamente regulación. Entonces yo creo que es como un estado 2.0, o sea, es un estado que realmente tenemos ahí pequeñito, con un sistema financiero muy potente y que le permite jugar con una flexibilidad que sería imposible en estados europeos o americanos. Sin embargo, han tenido que salir toda esta semana atrás a defender el tipo de cambio, ¿no? Esa banda que tienen ahí instalada. Es un poco sorprendente, ¿no?, que Hong Kong tenga ese tipo de cambio, esa banda, ¿no?, siendo un país, como dices tú, con tanta libertad económica, ¿no? Sí, yo creo que la característica que puede estar afectando realmente también son las tensiones comerciales que hay globales, porque no deja de ser Asia, no deja de ser China, y evidentemente también no deja de ser una zona muy muy dependiente del comercio. Si no recuerdo mal, puede que sea el tercer puerto más grande del mundo. Entonces evidentemente puede ser que esté muy muy vinculado a las relaciones comerciales y las tensiones comerciales que se vayan produciendo. A todo el problema de China, ¿no? A todo el problema de China, ¿no? Y sí, yo creo que sí, claro. Lo que le puede estar afectando, y quizá también el que el dólar es ahora mismo, para la gente que invierte, ¿no?, en temas de yields y de rentabilidad, pues es la divisa de moda, ¿no? O sea, sí, claro, dándote una buena rentabilidad y siendo la única economía occidental que crece y siendo la primera economía del mundo, pues evidentemente lo tienen regalado, ¿no? Si pues no lo tocan. Así es. Pues muchos desafíos tiene esta tarde el señor Powell. Veremos si es capaz de mantener la calma de los mercados, si es capaz de bajar la cotización del dólar, veremos si es capaz de mantener los tipos, o de subirlos, o de llevarlos a negativo. Todo eso pues está creando mucha expectativa y estaremos muy pendientes toda esta tarde aquí en Radio Intereconomía de esa reunión de la FED, y lo comentaremos contigo la semana que viene, Gonzalo.
parece cada vez más surrealista, el panorama que tenemos. Totalmente, totalmente. Muchas gracias por estar aquí un miércoles más con nosotros y te esperamos para ver en qué ha quedado la cosa, para comentar lo más interesante de esta reunión de la FED. Gracias por contar conmigo. Un abrazo. Gracias.